15 días para devolver el audiolibro siempre y cuando hayas guardado bien el ticket, claro. Empecemos. 1. 4 de junio de 2017. Te lo digo así porque es el título del capítulo, ¿vale? Mierdas mías. El 4 de junio de 2017 ingresé en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro. ¿Motivo del ingreso? Paciente varón de 39 años acude a urgencias expresando ideas extrañas. Algunas de estas ideas extrañas eran estar viviendo al otro lado del espejo, algo intentando entrar en mi cabeza, Chris Pratt y Jennifer Lawrence enviándome mensajes a través de la película Passengers y mensajes subliminales en cosas como el aceite de oliva. Como verás, cuando estás loco no tienes demasiado tiempo para aburrirte. Había muchas más cosas, pero estas fueron solo algunas de las que compartí cuando me senté frente a las enfermeras en la sala del hospital al que, por supuesto, no acudí por decisión propia. Me llevó un amigo. Pequeño inciso. En este audiolibro encontrarás muy pocos nombres. Quizá debería dedicar un apartado a explicar qué es lo que pasa con la gente cuando a ti te pasa algo que les hace sospechar que el tipo que eras antes ya no volverá jamás. Pero a poco que lleves vivo más o menos 20 años, ese tipo de cosas ya las sabes. Así que, aclarado este punto seguramente prescindible, volvamos a la historia que estoy tratando de contarte sin perder mucho más tiempo. Por si las voces vuelven antes de lo esperado y por sorpresa, tener algunas claves con las que gestionar mejor nuestra locura. Mi chica, después de encontrarse una mañana con una nota en la cocina en la que yo la felicitaba por haber conseguido un éxito increíble de taquilla con el estreno de la peli Wonder Woman y de verme llegar a casa después de unas cuantas horas completamente desaparecido con el coche rebosando de regalos, se dio cuenta de que algo raro pasaba en mi cabeza cuando me enfadé mucho con ella y me acosté, porque su reacción al ver todo lo que le había comprado por petarlo muy muy fuerte con su peli fue increíblemente más cercana a ¿qué mierda estás haciendo, Ángel?, que a ponerse a dar saltos de alegría. Recordemos que en mi cabeza ella acababa de ganar millones de dólares gracias a Wonder Woman, así que en el fondo yo tenía algo de razón al enfadarme porque en lugar de ponerse a celebrar que éramos multimillonarios, se centrara mucho más en que me hubiera gastado unos 1.000 euros en tazas de Mickey y Minnie Mouse, una bicicleta mala y un par de mierdas más que no recuerdo. Creo que una era un Apple Watch, que yo estaba seguro que podía controlarse con la mente porque al mirarlo en la tienda, las mariposas que tenía puestas de fondo de pantalla aletearon cuando les pedí que aletearan. Una cosa de loco. Por cierto, si rebuscas en mi Facebook, todavía puedes ver el post donde le doy la enhorabuena a mi chica por el éxito de Wonder Woman. Te lo leo. En el libro sale el post, pero como esto es un audiolibro, pues no sale. Te lo leo yo. Ángel Martín Gómez, 4 de junio de 2017. Aquí va el texto. Ella todavía no lo sabe porque está dormida, pero parece que Wonder Woman ha superado los 100 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla. Es el mejor estreno de la historia para una película dirigida por una mujer. Os dije que tenía a la chica. Me alegro mucho, mi vida. Enhorabuena por tu trabajo. Estoy deseando ver la siguiente. Te quiero. Y puse un lote de hashtags. Hashtag Wonder Woman, hashtag Eva Fernández, hashtag Bravo, hashtag gracias te quiero, gracias, hashtag. Ya está, lo buscas tú en mi Facebook. Tengo que decir que aunque llevaba tiempo haciendo cosas raras, por aquel entonces mi vida consistía en vaguear, beber, fumar hierba y consumir media pastilla de éxtasis de vez en cuando. Así que la actitud de cualquiera con una vida así no es motivo para preocuparse a menos que cruce algunas líneas. Si en tu entorno hay personas multidisciplinares con las drogas y el alcohol, sabes perfectamente de qué hablo. En mi caso, lo de consumir de vez en cuando éxtasis era algo que mantenía en absoluto secreto porque lo descubrí poco antes de conocer a mi chica. Después de una actuación, en una de esas noches en las que te juntas con cualquier persona nueva que conoces simplemente por no volver a casa solo y con la misma sensación de llevar años estancado en una vida en punto muerto. Lo tomaba cuando me quedaba solo en casa y sabía que tenía bastantes horas por delante como para poder disimular o que me pillaran ya en la cama. Para mi entorno más cercano, mis vicios se limitaban al alcohol y la María. Por si nunca has tomado éxtasis, dejémoslo en que la sensación es extremadamente parecida a lo que sentiste el día que viste Matrix cuando Keanu Reeves toca un espejo nada más llegar allí y casi acaba fundiéndose con él. Tomar media pastilla de éxtasis cuando me sentaba a escribir me generaba la sensación de estar arrancando de raíz las capas más superficiales de lo que vemos a primera vista con los ojos y me permitía llegar a zonas completamente nuevas del cerebro donde se generaban reflexiones y descubrimientos imposibles de alcanzar en un estado normal. Por suerte, el combo llenar coches de taza de Mickey, Minnie Mouse y dar la enhorabuena tanto de manera privada como pública por el éxito de Wonder Woman hizo que a mi chica se le encendieran las alarmas y tras llamar a mis padres, imagino que por confirmar que estaba haciendo cosas extremadamente raras y descartar que simplemente fuese raro de cojones desde muy chiquitito.